Hola, buenas noches. Nos encontramos nuevamente. Espero que estén bien. Bienvenidos a la segunda parte de movimiento relativo. En esta ocasión estudiaríamos el movimiento rectilíneo uniforme en persecución y acercamiento. Verán por qué esto se relaciona con movimiento relativo. Para comenzar, veremos el siguiente ejemplo. Un barco A avanza por un río a una velocidad de 15 metros por segundo. Este de acá. Mientras que otro barco B avanza por el mismo río con una velocidad de 5 metros por segundo. Este de acá. ¿En cuánto tiempo alcanzará el barco A al barco B si este último se distancia por 200 metros? Y acá nos dicen, cuando un móvil A persigue a un cuerpo B, podemos calcular la velocidad relativa del cuerpo B cuando el marco de referencia se ubica en A, o viceversa. Es decir, podemos estudiar cómo se comporta este barco con respecto a este barco. Entonces, para ver cómo podemos aplicar la fórmula de movimiento relativo a este problema, la volveremos a detallar nuevamente. La fórmula de movimiento relativo nos dice que la velocidad de un objeto de interés en estudio con respecto a un marco de referencia se obtiene si es que yo tengo la velocidad del marco de referencia y la velocidad del objeto, tal como aparece acá en la fórmula. Entonces, a mí me interesa estudiar cómo se comporta el cuerpo B, cómo se comporta el cuerpo A, dado que yo me ubico en B. Ahora, podría ser perfectamente al revés, pero por un tema de signo yo lo voy a estudiar así. ¿Cómo se comporta el cuerpo A? Dado que mi marco de referencia se ubica en B. Reemplazando los valores de acá, nos queda que 5 más la velocidad del cuerpo A, dado que yo estoy en B, que mi arco de referencia está en B, es igual a 15. Despejando, nos queda que la velocidad de A, cuando yo me ubico en B, es igual a 10 metros por segundo. Es decir, el barco A se acerca al barco B con una velocidad de 10 metros por segundo. Y signo positivo y la dirección que se indica acá. Ahora, para alcanzar el barco B, el barco A debe recorrer 200 metros. Estos 200 metros los debe acortar. ¿Cuánto demorará el barco A en acortar 200 metros? Revisando la fórmula de velocidad, nosotros sabemos que el desplazamiento partido en el tiempo es igual a la velocidad. Reemplazamos cada uno de los valores, que en este caso es 200 el desplazamiento y la velocidad es 10 metros por segundo, y el tiempo va a ser mi incógnita. ¿Por qué 200 metros? Porque yo quiero estudiar cuánto demora este barco A en desplazarse desde este punto hasta este punto, en desplazarse 200 metros y con una velocidad relativa de 10 metros por segundo. Multiplicamos por X a ambos lados, dividimos por 10 a ambos lados y me queda que el barco A demora 20 segundos en alcanzar al barco B. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto recorre el barco A por el río hasta alcanzar al barco B? Y la respuesta parece sencilla. Acá aparece 200 metros, ¿o no? La verdad es que no, porque ahora no vamos a estudiar qué pasa cuando yo me ubico dentro de los barcos y estudio el otro barco, cómo se comporta el otro barco. La distancia entre ambos barcos es 200 metros y este barco siempre va a estar acortando esta distancia. Después de un segundo, por ejemplo, yo me ubico acá, después de un segundo, la distancia entre estos dos barcos va a ser 190 metros. Sin embargo, lo que ve una persona que está fuera de los barcos, que se ubica fuera del río, es algo completamente distinto. Esta persona ve que el barco A trata de alcanzar al barco B, pero el barco B se aleja al mismo tiempo. Y de hecho, va a ver que el barco A va a recorrer más de 200 metros para alcanzar al barco B. Veamos cómo se resuelve este dilema. Para explicar este problema, nosotros tenemos que recurrir a los datos que ya sabemos. Sabemos que el barco A, cuando lo ve un espectador externo o alguien que está en un marco de referencia estático, se mueve a 15 metros por segundo y que el tiempo que demora en acortar 200 metros es 20 segundos. 200 metros con respecto al barco B. Con esto nosotros podemos recurrir a la fórmula de velocidad y calcular cuál es la distancia, en este caso de rapidez, y calcular cuál es la distancia recorrida en cierto tiempo, dado que el barco A se mueve a una cierta velocidad.
La velocidad del barco A es 15 metros por segundo y el tiempo que demora el barco A en alcanzar al barco B es 20 segundos. En total recorre una distancia de 300 metros con respecto a un espectador que está estático, que es un marco de referencia estático. Traté de ordenar las ideas acá abajo. Entonces tenemos que el barco A recorre 300 metros hasta alcanzar al barco B. Sin embargo, tienen 200 metros de distancia con el barco B, los que acortan 20 segundos. Imaginémonos que ahora el barco A se mueve a 3 metros por segundo, acá aparece 2, pero imaginemos que se mueve a 3 metros por segundo y que el barco B se mueve a 2 metros por segundo. El barco A se demoraría mucho más en alcanzar al barco B, con un movimiento relativo muy lento. Sin embargo, la distancia que separa el barco A y al barco B no cambia, sigue siendo 200 metros. Y en cambio, lo que ve un espectador externo es que como el barco A se demora mucho más en alcanzar al barco B, va a ver que el barco A va a recorrer una gran distancia hasta alcanzar al barco B. Aún así, reitero que la distancia entre ambos barcos se mantiene. Por lo mismo, no es lo mismo estudiar cómo se comportan los barcos si yo estoy dentro de los barcos a cómo se comportan los barcos si yo estoy fuera de los barcos. Veamos el siguiente ejemplo. Dos ferrocarriles de metro van en sentido opuesto por un error del sistema. Por suerte, todos los pasajeros y pasajeras alcanzaron a descender. Aún así, los ferrocarriles siguen en riesgo, y si no se hace nada al respecto, ambos chocarán y ocasionando pérdidas millonarias. Por suerte, un alumno y una alumna participantes del preuniversitario Eloísa Díaz de Física saben cómo detener esta catástrofe. Mientras uno se encarga de intervenir en el sistema de cableados, el otro debe averiguar si tiene el tiempo necesario para lograrlo. Desactivar el sistema tomará 30 segundos, considerando los datos entregados. ¿Los estudiantes lo lograrán? Veamos si podemos ayudar a estos alumnos en aprietos. Para resolver este problema, debemos calcular la velocidad relativa del ferrocarril B con respecto al marco de referencia, que en este caso será el ferrocarril A. Recordando la fórmula, tenemos que la velocidad del marco de referencia más la velocidad del objeto de estudio con respecto al marco de referencia es igual a la velocidad del objeto de estudio. Si reemplazamos las variables, nos queda que la velocidad del cuerpo B con respecto a el cuerpo A es igual a menos 150 metros por segundo. ¿Y de dónde salió este menos? Recordemos que la velocidad es un vector y que el cuerpo B se mueve de derecha a izquierda, está yendo a los negativos, entre comillas, si esto fuera un eje X. Así que hay que ponerlo con signo negativo. Ahora, una pregunta para que la piensen y es, ¿qué significa que la velocidad del ferrocarril B sea de menos 150 metros por segundo con respecto a el ferrocarril A? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede interpretar? Aquí quería llegar con la pregunta anterior, a que si yo me ubico en el ferrocarril A, voy a ver que el ferrocarril B se acerca a mí a una velocidad de 150 metros por segundo, porque yo no me voy a sentir, yo no voy a saber si me estoy moviendo o no. Si tuviera los ojos vendados no tendría ni idea. Pero el objeto B se va a estar acercando a mí a una velocidad de menos 150 metros por segundo. Ahora, sabiendo que este objeto se acerca a este con esta velocidad y que tenemos una distancia que hay que recorrer o un desplazamiento, que el cuerpo B se tiene que mover desde el metro 4600 al metro 0, yo puedo calcular el tiempo que tarda el ferrocarril B en recorrer este desplazamiento, en realizar este desplazamiento. Reemplazamos los valores con sus respectivos signos, multiplicamos, dividimos, despejamos la incógnita y nos queda que en total este recorrido va a tomar 30,6 segundos. Es decir, que los alumnos van a alcanzar a salvar el día.
Sin más que agregar, espero que hayan aprovechado la clase, que les haya gustado y dicho esto, nos estaremos viendo en otras ocasiones.